La pregunta que cambió el desarrollo de mi carrera artística me la hizo el director del programa de pintura de la Florence Academy of Art, Ramiro Sánchez, en el 2012, cuando viajé a presentar esta pintura para la exhibición de exalumnos de la Florence Academy of Art. Y cuando le mostré la pintura, la vio con detenimiento, hizo silencio y me dijo lo siguiente: toda esta pintura está muy bien hecha, desde el retrato hasta la atmósfera, hasta la forma en la que resolviste los detalles. Pero esto no eres tú. Esta pintura no tiene nada que ver contigo. Y en ese momento y en esa pregunta cambió el enfoque que le iba a dar a mi carrera artística. Y el día de hoy te voy a contar qué he aprendido a lo largo de estos años desde ese momento. Mi viaje de regreso a Venezuela en ese momento estuvo lleno de dudas y cuestionamientos. ¿Por dónde empezar? Si esa pintura no tenía nada que ver conmigo, ¿qué tenía que ver? Y llegó la pregunta a la que llegamos todos en algún momento, y es: si eso no soy yo, entonces, ¿quién soy? Y en ese momento, al llegar a Venezuela, la primera referencia que tuve para empezar a indagar sobre quién era yo fue pintar a las personas que estaban cerca de mí, compartir con ellos, escucharlos del natural, pintar cada uno de sus retratos. Pinté a mi familia, a mis amigos, a todas las personas cercanas a mí que tuvieron un contacto cercano conmigo durante un tiempo y en los cuales me quería reflejar a través de la pintura. En ese proceso comprendí muchísimas cosas que culminaron en una exhibición individual en el 2013, en mi primera exhibición individual. Y en aquel momento, justo cuando había finalizado todo ese desarrollo, abrí la puerta de la espiritualidad. Encontré en la geometría sagrada la primera pista que me iba a indicar que la esencia de quien yo era estaba no fuera, sino adentro. El proceso de haber pintado a mis amigos, a mi familia, me llevó en un proceso de introspección a sumergirme en las profundidades del inconsciente. Y en ese momento hubo un cambio importantísimo. Recibí la llamada de Elkin Cañas y de Melissa Morón para fundar una academia en Miami, y en octubre del 2014 estaba llegando a Estados Unidos para fundar lo que el día de hoy es Miami International Fine Arts. Los 8 años que estuve en Estados Unidos estuvieron llenos de muchas pruebas, de momentos de muchísima dificultad, pero donde también conseguí muchos aliados, grandes amigos y excelentes experiencias desde el punto de vista académico. Por mucho tiempo me dediqué a la educación del arte, y cuando retomé mi obra decidí llevar esa idea de la geometría a la pintura, tratando de conceptualizar la pintura desde el punto de vista geométrico, y entre el 2015 al 2017-18 desarrollé un cuerpo de trabajo que estaba enfocado en mis experiencias como diseñador gráfico, pero también en mi concepción de la pintura desde un punto de vista geométrico. La conclusión a esa investigación era que había desarrollado una fórmula que no conectaba con la esencia de lo que yo estaba buscando, de quién era. Aún la pregunta seguía muy latente en mi mente, y en ese momento entendí que si bien la geometría era una parte importante, no debía nacer como una fórmula, que yo simplemente iba a juntar un número de pasos y eso me iba a dar un resultado estético interesante. Y esa conclusión me llevó a indagar sobre los movimientos artísticos que se habían acercado más a la espiritualidad, y encontré la iconografía, que me iba a llevar a desarrollar lo que iba a ser mi segunda exhibición de arte figurativo en Estados Unidos, que iba a llevar el título de Journey into the Unseen, y en cuya realización buscaba ese acercamiento más espiritual hacia la obra de arte. Eso me tomó 3 años, y después de 8 años en Estados Unidos concreté
una muestra que me iba a permitir abrir un camino diferente dentro de la búsqueda artística que había estado desarrollando desde esa pregunta en el 2012. Journey into the Unseen me dejó dos conclusiones importantes, dos caminos que iba a explorar. El primero era el desarrollo de la iconografía. El segundo, la exploración en la geometría para buscar sintetizar el mensaje que quería dar y de allí desarrollar un cuerpo de trabajo que tuviese en sí mismo la geometría como un elemento importante dentro de la concepción de la pintura. Regreso a Venezuela en julio del 2022 por razones personales y después de 8 años sin haber tocado mi país me reencontré con la tradición geométrica que estaba en todas partes en Venezuela, especialmente en el mural de Antonio Angulo del Teatro Baral. Después de algunas conversaciones con unos amigos decido llevar Journey into the Unseen a una exploración distinta de síntesis de sus partes y de alteración a través del diseño y de la manipulación digital para elaborar una exhibición que me iba a llevar a una nueva conclusión en el proceso. La conclusión fue la siguiente. Si ya estaba seguro que la geometría era una parte importante de mi esencia como artista, porque había crecido con ella viéndola desde todos los puntos de vista en mi país, tenía que concebir una pintura que me permitiera abstraer la realidad y llevarla a un acercamiento geométrico sin caer dentro de la geometría pura. Y encontré a Cézanne y a Picasso. Cézanne y Picasso me permitieron entender cómo desarrollar un acercamiento a la pintura viendo los aspectos esenciales de la figuración, y cuando encontré el concepto de lo primordial de Picasso, comprendí que podía abstraer un poco más esa esencia de lo que había estado buscando. En ese momento, por 2 años de trabajo, después de haber explorado la geometría y después de haber recorrido desde el 2012 todo ese camino de búsqueda de quién era yo, pasó algo completamente inesperado. En un momento se me ocurrió buscar unos álbumes de fotos familiares para rememorar un poco cómo había sido mi vida hasta el momento. Pero la sorpresa que no esperaba fue que encontré debajo de esos álbumes la primera pintura que había hecho cuando tenía 11 años. Fue una pintura que le hice a mi madre en un Día de las Madres como regalo. Y ahí, en esa pintura, en ese momento, entendí que esa pregunta que me había hecho Ramiro Sánchez en el 2012 estaba allí frente a mis ojos. ¿Por qué me di cuenta que ahí en esa pintura estaba yo? Porque esa fue una pintura creada sin ningún tipo de concepción de lo que era errado o correcto dentro del arte, sin ningún tipo de conocimiento de la técnica, de cómo debía desarrollarse la pintura o de cómo era el proceso artístico o cómo debía ser el proceso artístico. Lo que había en esa pintura era un deseo genuino de crear una necesidad de expresar el cariño a través de la obra de arte, y ahí en esa pintura estaba yo. Y hoy quiero anunciar que el 29 de junio a las 5 de la tarde se inaugura en Maracaibo la exhibición Lo Esencial. En 700 Artes y Antigüedades voy a estar mostrando todo este proceso de reflexiones hasta el momento en el que encontré esa pintura. Y si bien lo que he aprendido de este proceso en Lo Esencial no es una simple sintetización estilística, sino un proceso de transformación que ha quedado plasmado a lo largo de todos estos años de investigación. En esta exhibición se van a poner en contacto con la esencia de lo que soy yo como artista y cómo lo veo y cómo lo plasmo a través de una serie de obras que he estado desarrollando en los últimos 2 años desde que llegué a Maracaibo. Y si no estás en Maracaibo, quiero invitarte a mi cuenta de Instagram @martinezleonart, porque ahí estaré publicando no solamente la fotografía, sino algunos fragmentos de los videos que constituyan la realización de esta nueva muestra. Y si quieres sumergirte un poco más en aguas profundas,
aquí abajo en mi blog te dejo un artículo de Lo Esencial que he estado redactando desde hace algún tiempo, y también te dejo el artículo de mi curador David Perches sobre el metaarte y la transmodernidad. Y quiero agradecer profundamente a dos personas, a Ernesto Buda, quien ha sido el encargado de conceptualizar y desarrollar este video, y al galerista Luis Fernando Núñez Rincón, que está a cargo de 700 Arte y Antigüedades y que acaba de abrir un canal de YouTube para llevarles a ustedes información sobre cómo es el coleccionismo en esta época, de cómo va a desarrollar su visión, de cómo es el manejo del mercado del arte en esta época que estamos viviendo, y quiero invitarte a sumergirte en lo esencial.